Muy buenos días desde el macizo del Mont Blanc. Hoy vamos a subir a la Dôme de Miage, una actividad bastante mítica de primavera por aquí por Chamonix que me habían hablado de antes, y es que esta montaña está justo al lado del Mont Blanc, así que tiene que ser espectacular, sobre todo el último tramo. Llevamos ya 2 horas de actividad, hemos salido desde abajo, desde el valle, a las 6 menos cuarto, desde el pueblo de Les Contamines. Aquí ya hemos llegado al primer punto de referencia, a este refugio, en donde por fin ponemos los esquís después de una aproximación muy larga. Está siendo una primavera súper seca, de hecho todo el mes de marzo ya nevó muy poquito. Por aquí por Alpes, lo habéis pillado todo por España. Y se nota que ya las partes bajas están en la última. Esta primavera va a ser más corta de esquís que otro año, al menos por aquí por Alpes. La verdad que después de varias actividades usando toda la infraestructura de Chamonix, se agradece en cierto modo una actividad así más montañera, aproximando con nuestros propios medios en valles más remotos. Hoy, como veis, voy con mi amigo Víctor, y la actividad que estamos haciendo hay gente que la suele hacer en 2 días, durmiendo en un refugio que hay un poco más arriba. Como veis, ya estamos en terreno glaciar. Se ha notado la temperatura también, en cuanto hemos entrado ha bajado como 5 grados la sensación térmica. Y como veis, tenemos ya todo el material de seguridad puesto para progresar por aquí. Más arriba nos encordaremos incluso. Y es que justo ayer, antes de empezar la actividad, leímos la noticia de que lamentablemente hubo una muerte en el collado justo antes de la cumbre de la montaña que vamos a hacer hoy. Es una noticia que no es un plato de buen gusto enterarte antes de hacer una montaña, pero lo cierto es que todos sabemos que es parte del montañismo, y yo creo que no debería de quitarnos de disfrutar de la montaña, sino simplemente estar más alerta. Al final, en la carretera, por accidentes de tráfico, mueren también a diario personas y seguimos cogiendo el coche. Así que simplemente vamos con más atención, sabiendo los riesgos que nos vamos a encontrar, los peligros, y a tratar de disfrutar del día, pero con la máxima seguridad posible. Ha sido salir el sol justo por encima del filo y a empezar a subir la temperatura de forma radical. Para estos días así de primavera que hace calor, me gusta llevar este tipo de prenda, que es como una camiseta técnica de correr, pero de manga larga, para evitar quemarme en días tan largos. Es impresionante la inmensidad de estos valles glaciares. Se siente uno diminuto cuando está en el centro de estos valles increíbles. Acabamos de superar la barrera de los 3000 metros
Ya hemos superado también 2000 metros de desnivel y aquí arriba la temperatura ya es más agradable, aunque el sol está pegando bastante fuerte. Básicamente vamos a rodear para subir a la cumbre por ahí detrás, y luego la bajada vamos a tratar de hacerla hacia el otro lado en lugar de volver por donde hemos subido, para así hacer una ruta circular y ojalá que esquiar algo más de lo que hemos esquiado en el ascenso. Al final han sido cerca de 1000 metros de desnivel andando, parte con botas, parte con zapatillas. Así que crucemos los dedos para que la bajada podamos llegar hasta mucho más abajo. Aquí llegando al collao sopla un poquito más el viento, pero esperemos que la arista no pegue tanto. Mont Blanc justo detrás y estamos haciendo una cresta súper aérea, un tanto picante, pero súper disfrutona ahora mismo, sin viento, vista impresionante, se ve hasta el valle de abajo verde ya de la primavera. De locos, somos ricos. ¡Hombre! Guapísima, súper larga. Buah, no sé si se aprecia en el vídeo, pero es muy pendiente. Es importante apoyarse en el exterior. Presión al descenso, bastante pendiente sostenida y la nieve está muy venteada. Se han formado los Gertrudis típicos del viento, hay una gran placa de hielo, así que vamos con calma, que además las piernas después de casi 2800 de desnivel se sienten. Nos queda eso mismo de descenso hasta abajo. Desde allí arriba venimos, pero dando la vuelta, y fijaros lo que hemos encontrado, esta lagunita en el depósito, y al acercarnos hemos empezado a ver burbujas y ya al ver en detalle está plagada de sapos. Todo eso que se ve ahí sobresaliendo son las cabezas. Aquí hay un montón de huevas.
La primavera ha llegado. De vuelta a la civilización después de 12 horas, 3000 de desnivel, 26 kilómetros. Una gran aventura, espero que os haya gustado y nos vemos pronto con otro vídeo. Adiós.